Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es justo en todos sus caminos. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel en todas sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cállate y sal de este hombre. Con estas palabras llenas de autoridad, Jesús enfrenta al demonio. Jesús vino a salvar a los hombres dominados por el mal. Y con el mal no se dialoga ni se pacta.
Al mal se lo combate, como hizo Jesús. De este modo el demonio salió del hombre poseído sin hacerle daño. Jesús oró por sus discípulos y los discípulos de todos los tiempos. No te pido que los retires del mundo, sino que los preserves del maligno. Y en el Padre Nuestro terminamos la oración pidiendo: líbranos del mal. Y dice el Catecismo, en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, a Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación realizada por Jesucristo. Y al rezar así, le presentamos al Padre todas las desdichas del mundo, todos los males que abruman a la humanidad, males presentes, males pasados, males futuros, de los que el maligno es el autor o el instigador. Y en el capítulo final del Apocalipsis se nos dice esto: el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, porque su venida nos librará del maligno. Como también en la misa rezamos: líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nadie puede negar que el mal tiene en el mundo un poder devastador, que estamos rodeados de insinuaciones diabólicas y que en la historia a menudo se desarrollan procesos demoníacos. Nadie puede negarlo. Solo la Sagrada Escritura llama las cosas por su nombre, como lo hace el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, contra el soberano de este mundo de las tinieblas. No tenemos que vivir como esclavos, sometidos por el pecado y el mal. Dios nos ha creado como seres libres y quiere nuestra libertad para que podamos optar de corazón por Él y por el supremo bien, que es Dios mismo. Algunos se preguntan, pero la libertad no consiste en el poder de decidirnos por el mal, de optar por el mal. El mal solo nos hace libres en apariencia. Es digno de interés solo aparentemente, porque el mal es incapaz de darnos plena y verdadera felicidad. El mal no es una posibilidad. Somos libres para optar por el bien. Al optar por el mal, nosotros mismos nos destruimos. El mal nos ata a algo carente de valor y al final destruye nuestra libertad y destruye nuestra propia vida y nos priva del verdadero bien. Por eso en el ritual del bautismo, si ustedes recordarán, cuando se bautiza un niño, antes de la renovación de las promesas bautismas de la fe, hacemos la renovación de las promesas de luchar contra el mal. Y cuando es un adulto, él mismo lo hace. Y el sacerdote o el ritual pregunta: ¿renuncias al demonio? ¿Renuncias a todas sus obras? ¿Renuncias a todos sus engaños? ¿Renuncias a Satanás, esto es, al pecado, como negación de Dios, al mal, como signo del pecado en el mundo, al error, como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor? El cristiano lucha contra el mal y lucha contra el demonio. No nos tiene que asustar. Es como decía Santa Teresa: Satanás, qué risa que me das. No nos tiene que asustar porque Jesús ya lo venció, pero tampoco hay que ser ingenuos. Como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra seres de carne y de sangre, sino contra los principados, las potestades, contra el soberano de las tinieblas. Esa es nuestra lucha, contra el mal. Y Jesucristo nos ayuda y participamos de su victoria y luchamos con Él. Jesús increpó al maligno: cállate y sal de este hombre. Y lo dice con cada uno de nosotros en el bautismo, que nos liberó del mal, y después en la confirmación y en todo momento.
sobre todo cuando vamos a confesarnos. Cállate y sal de este hombre. El demonio salió arrojándolo al suelo, sin hacerle ningún daño. Por eso hoy damos gracias a Dios que podemos celebrar este sacramento, y lo hago con las palabras del Salmo de hoy, el Salmo 144. El Señor es bondadoso, el Señor es compasivo, es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Su reino es un reino eterno, su dominio permanece para siempre. Todo va a ser puesto bajo los pies del Señor. El demonio, el mal, el mundo, el pecado, todo va a ser puesto bajo los pies del Señor. Que nosotros también voluntariamente lo aceptemos como Salvador y como nuestro Señor, y abramos nuestro corazón a su salvación.